Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal Cuenteando. El de hoy vamos a continuar con la lectura del libro El túnel de Ernesto Sábato. Hoy vamos a leer el capítulo 29. En el capítulo anterior leemos el capítulo 28, en donde Juan Pablo nos decía que posiblemente Hunter era el de María. En este capítulo vamos a resolver esa incógnita, no lo sabremos, pero vamos a empezar. Así que mientras tanto, los invito a que se pongan cómodos y cómodas, tráiganse un café, una aromática, un vasito de agua, un té, vino solamente para los que son mayores de edad, recuerden. Y nada, vamos a empezar con esta lectura, ¿de acuerdo? Ya casi. En los comentarios me habían preguntado que cuántos capítulos tenía. Trae, sí, 39. ¿39? Creo que sí. No, y 39, o sea que nos quedan 10. No lo puedo creer. Vamos a terminar. Este libro, se los confieso, no sé si lo había dicho antes, pero yo lo había leído cuando estaba en el colegio. Pero tú no eres consciente en el colegio. O sea, el pensamiento es muy distinto, obvio. En el colegio uno era niña y ahorita ver la situación de adulta o de una parte ya con un pensamiento, con el cerebro ya, con el lóbulo prefrontal cerrado y desarrollado en TikTok, contexto en TikTok. La situación es muy distinta. Y vaya que el libro es muy... La novela, es una novela argentina. Es muy triste, pero bueno, ¿qué más podemos decir? Tenaz. Todo lo resumo con tenaz. Esa palabra me gusta. Me gusta la palabra tenaz y chao. Bueno, capítulo 29. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. ¿Qué? Creí que me había saltado un capítulo, pero no. Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Me es imposible hacer un relato preciso de todo lo que sentí, pensé y ejecuté, pues si bien recuerdo con increíble minuciosidad muchos de los acontecimientos, hay horas y hasta días enteros que se me aparecen como sueños borrosos y deformes. Tengo la impresión de haber pasado días enteros bajo el efecto del alcohol, echado en mi cama o en un banco del Puerto Nuevo. Al llegar a la estación Constitución, me recuerdo muy bien entrando al bar y pidiendo varios whiskies seguidos. Después recuerdo vagamente que me levanté, que tomé un taxi y que me fui a un bar de la calle 25 de Mayo o quizá de Leandro Alem. Siguen algunos ruidos, música, unos gritos, una risa que me crispaba, unas botellas rotas, luces muy penetrantes. Después me recuerdo pesado y con un terrible dolor de cabeza en un calabozo de comisaría. Un vigilante que abría la puerta, un oficial que me decía algo y después me veo caminando nuevamente por las calles y rascándome mucho. Creo que entré nuevamente a un bar, horas o días. Más tarde alguien me dejaba en mi taller. Luego tuve unas pesadillas en las que caminaba por los techos de una catedral. Recuerdo también un despertar en mi pieza, en la oscuridad, y la horrorosa idea de que la pieza se había hecho infinitamente grande y que por más que quisiera que corriera, no podría alcanzar jamás sus límites. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado hasta que las primeras luces del alba entraron por el ventanal. Entonces me arrastré hasta el baño y me metí, vestido, en la bañera. El agua fría empezó a calmarme y en mi cabeza comenzaron a aparecer algunos hechos aislados, aunque destrozados e inconexos, como los primeros objetos que se ven emerger después de una gran inundación. María en el acantilado, Mimi empuñando su boquilla, la estación Allende, un almacén frente a la estación que se llamaba La Confianza o quizá La Estancia. María preguntándome por las manchas y yo gritando: ¿qué manchas? Hunter mirándome torvamente, yo escuchando arriba
con ansiedad, el diálogo entre los primos, un marinero arrojando una botella, María avanzando hacia mí con ojos impenetrables, Mimi diciendo que no, una mujer inmunda besándome y yo pegándole un tremendo puñetazo. Pulgas que me picaban en todo el cuerpo, Hunter hablando de novelas policiales, el chofer de la estancia, también aparecieron trozos de sueños. Nuevamente la catedral es una noche negra, la pieza infinita. Luego, a medida que me enfriaba, aquellos trozos se fueron uniendo a otros que iban emergiendo de mi conciencia y el paisaje fue reconstruyéndose, aunque con la tristeza y la desolación que tienen los paisajes que surgen de las aguas. Salí del baño, me desnudé, me puse ropa seca y comencé a escribir una carta a María. Primero escribí que deseaba darle una explicación por mi fuga de la estancia. Taché fuga y puse ida. Agregué que apreciaba mucho el interés que ella se había tomado por mí. Taché por mí y puse por mi persona. Que comprendía que ella era muy bondadosa y estaba llena de sentimientos puros, a pesar de que, como ella misma me lo había hecho saber, a veces prevalecían bajas pasiones. Le dije que apreciaba en su justo valor el asunto de la salida de un barco o el asistir sin hablar a un crepúsculo en un parque, pero que, como ella podría imaginar, taché imaginar y puse calcular. No era suficiente para mantener o probar un amor. Seguía sin comprender cómo era posible que una mujer como ella fuera capaz de decir palabras de amor a su marido y a mí, al mismo tiempo que se acostaba con Hunter. Con el agravante agregué de que también se acostaba con el marido y conmigo. Terminaba diciendo que, como ella podría darse cuenta, esa clase de actitudes daba mucho que pensar, etc. Releí la carta y me pareció que en los cambios anotados quedaba suficientemente hiriente. La cerré, fui al correo central y la despaché certificada. ¿Ok? No entendí. O sea, sí entendí lo que pasó, pero no entendí por qué en el capítulo anterior solamente nos había dejado que tenía pensamientos violentos. Pero de un momento a otro ya me está hablando que días pasaron después de María. ¿En qué momento pasó? ¿O será que más adelante nos va a no relatar, porque tampoco quiero que sea muy explícito o muy gráfico lo que nos va a contar respecto a la muerte? Pero me dejó un poco anonadada o confundida, pues no sabía que ya. Pero bueno, ¿qué tengo que decir? O sea, ¿cierto? Siento que la carta lo ayuda en cierta parte a transmutar todas esas emociones que él estaba experimentando. Es decir, María se había convertido en una persona importante en la vida de Juan Pablo. Recordemos que Juan Pablo, básicamente después de haber conocido o ese primer encuentro con María en el taller, en donde ella, el error de María, mejor dicho, el error de María fue haber visto esa ventanita y haberle confesado que realmente ella se fijó en la ventanita. Vean, si ustedes me preguntan y a mí me preguntan, ¿viste algo? Yo no, yo lo niego todo. No, yo lo niego todo por miedo básicamente. Pero en la carta, él solamente quiere pasar de página o ayudarlo a transmutar todas esas emociones que él estaba sintiendo. Sin embargo, a medida que la escribía, con el hecho de tachar una frase y cambiarla, el hecho de tachar el por mí y convertirlo o cambiarlo por mi persona, nos va dando o nos va relatando que realmente ya Juan Pablo, de alguna otra manera, ya se estaba consumiendo por su, mejor dicho, lo consumía el personaje.
O sea, ya estaba, ya no tenía casi lucidez, el hecho de no ser consciente de lo que había pasado, pues es de esperarse, ¿no? O sea, después de tú haber violencia contra una persona y haberla, no es algo de lo cual tú te sentirías orgulloso. Es decir, agrediste a una persona y le quitas a una persona, un ser humano, que no es cualquier pendejada, por decirlo de alguna manera. Es algo muy delicado y es hasta grave, o sea, eso, entonces que no necesito explicarlo, no está bien, o sea, por muchas circunstancias y por más situaciones, él era así, o sea, Juan Pablo mmm, buscaba ser comprendido, quizás sí, quizás no, pero encontró esa persona que lo comprendía, pero lo quería solamente para él, ¿entienden? O sea, ese es el problema, su posesión. O sea, él lo quería como un objeto, o sea, no veía a María como su igual, como ser humano, como una persona con la que él podía dialogar y ser él mismo, sino que él veía a María como su posesión, como es mío, como que nadie más lo puede tener. Eh, Le horrorizaba saber, bueno, que yo también estaría horrorizada al saber que ella teniendo esposo, pero también tenía intimidad con Hunter y a la vez con él. Mire, no soy quien para juzgar, no puedo juzgar a nadie por sus acciones y demás, pero yo también estaría algo, eh, no desolada, pero sí estaría muy confundida, pues realmente María era una mujer muy joven para ver, claro está, que ahora que me pongo a pensar, ella mientras estaban en el acantilado, ella le confesó algo a Juan Pablo, que él muy ridículo, no prestó atención y que era importante y que por ello posiblemente esa circunstancia o esa situación con ese familiar, con ese primo, creo que se llamaba Juan, la llevó a quizás la persona que ella después se convirtió. Pero, o sea, no es el hecho, o sea, no es justificación. No porque ella llevaba una vida así, no sé si llamarla libertinaje y demás, pero no por ello te da el derecho a ti de tratar de hacerle algo o agredir a una persona. O sea, no. Juan Pablo ya estaba mal, o sea, ya estaba presentando ese tipo de comportamientos y conductas desde hace rato, ya lo sabíamos. Lo sabíamos, sí, pero la manera de él de soltar quizás era una carta, pero una carta a quién se le iba a enviar, es decir, ¿quién era ese remitente? O sea, el remitente era él, pero ¿quién era el destinatario? Es decir, ya María no estaba. María solamente había quedado guardada en la memoria de él y en sus recuerdos más profundos y sórdidos, pero ya no estaba María. María ya no podía despertar, ya no podía leer aquella carta. Entonces, ¿a quién le iba a llegar esa carta? Es más, ¿qué dirección puso en esa carta? ¿Quién la podría haber leído? ¿Quién la leería? Recordemos que Allende es una persona eh, invidente. Él no puede leer la carta a menos que alguien se la lea. Pero ¿quién va a leer esa carta? ¿Se perderá esa carta en el papeleo? ¿Se traspapelará? No lo sabemos. Pero, Juan Pablo, hiciste las cosas mal. O sea, desde el inicio ya estabas haciendo las cosas mal. Así que aquí no hay manera como de salvarte o de sentir un poco de pena por ti. Porque pues realmente, o sea, cometiste un crimen. Y lo mínimo que tendrías que haber hecho es pagar por ese crimen. O sea, lo que hiciste
tiene un nombre y es grotesco lo que hiciste. Pero ¿qué puedo decir? O sea, este capítulo siento que es el video en el que más nos voy a hablar, porque realmente o sea, no tengo casi cosas por decir o traer a colisión, porque realmente ya todo está hecho. Es decir, él ya cometió un crimen, le escribió una carta, pero ¿quién la va a leer? Si ella ya no estaba, Juan Pablo. ¿Quién va a leer tu carta, Juan Pablo, si María ya no está? Ya no está esa persona con la cual tú querías o sentiste una conexión. Ya no está María. Porque tú, Juan Pablo, decidiste por ella y tomaste una decisión por ella. No voy a decir nada más. Este capítulo realmente me dejó con un sinsabor y una amargura en la boca que no sé cómo experimentar. Y no quiero que este video se convierta como en pues aparte en un pensamiento crítico, porque claramente, pero no quiero que se convierta en una queja hacia la novela, porque realmente la novela cumplió ese papel. Juan Pablo tristemente existió. Si existió, ay no, Dios mío. Pero sí, creo que sí existió. O no sé si es basado en un hecho real y demás. Soy ignorante pese a en ese escenario. No sé si pasó en realidad, no sé si solamente es una novela basada en la ficción, si solamente Ernesto Sábato digo, vamos a escribir respecto a esto, pero hoy no estoy pensando muy claro. Y menos después de haberte leído ese capítulo. Ando como emocional y me rabia tengo. Entonces, nada, los invito a que se suscriban al canal, dejen un like y en la cajita de comentarios digan qué opinamos de este capítulo. Es un capítulo muy desolador, realmente no esperara que fuera a pasar tan rápido, realmente en mi inocencia, en mi ignorancia creí que el fatídico suceso de María o ese fatídico momento iba a ser ya al final del libro, al final. No esperé que fuera 10 capítulos antes de finalizar este libro, pero esa fue es el triste final de María. Tomó una decisión, o el error de María fue haber confiado en él o haber creído que él era diferente, que bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Como les deseo un excelente día, tarde o noche, sea la hora en la que estén viendo este video. Recuerden tomar agua, leer mucho y amar con intensidad. Nos vemos en un próximo video. Bye.